El régimen de Nicolás Maduro construye en secreto una celda para Juan Guaidó en el fuerte Tiuna de Caracas. El complejo militar que alberga numerosos organismos del ejército, incluida la corte marcial, está siendo reacondicionado para alojar una prisión. Además del presidente interino, el chavismo pretende encerrar allí a los uniformados disidentes de mayor rango. En las inmediaciones de lo que ha sido la policía militar, dentro del fuerte Tiuna, la sede central del poderío militar de Venezuela, están reconstruyendo unas instalaciones para crear una cárcel que sirva de prisión a detenidos políticos considerados de alto riesgo para el gobierno. La principal celda tiene nombre y apellido, Juan Guaidó. Por él se empezó a acondicionar el lugar hace más o menos mes y medio, después del 23 de febrero, revela una fuente militar. Gran parte de lo que era el área de los detenidos fue tomada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM. La remodelación se está haciendo en el más estricto secreto. Ni nosotros podemos entrar ahí, confiesa el oficial, solo pueden hacerlo quienes están trabajando en la obra. Desde el alto gobierno se ha venido analizando el impacto que pudiera tener la detención del hombre fuerte de la oposición venezolana. Guaidó salió de Venezuela hacia Cúcuta el 23 de febrero, aun cuando tenía prohibición de salida del país que le dictó el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, por estar incurso en una investigación relacionada con su proclamación como presidente interino. Sabemos los riesgos a los cuales nos enfrentamos, eso nunca nos ha detenido. Debe entender el régimen, debe entender la dictadura, debe tener muy claro, que ese no ha sido el mecanismo para detenerme, dijo cuando llegó al aeropuerto en un vuelo comercial. Regresó triunfante el 4 de marzo por el principal aeropuerto del país, donde una gran multitud lo esperaba. Recorrió los 30 minutos que hay desde el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía hasta Caracas, rodeado de vehículos diplomáticos de España, Francia, Alemania, Portugal, Chile, Argentina, entre otros que lo recibieron en Maiquetía. Muchos seguidores lo acompañaron hasta el lugar donde dio un discurso. En ese momento no se atrevieron a detenerlo, a pesar de las expectativas e incluso de lo que Diosdado Cabello, el número 2 del poder en Venezuela, advirtiera en su programa de televisión. Es el mismo, dijo refiriéndose a Juan Guaidó, que dijo que entraba por Maiquetía y ahí lo estamos esperando. García Carneiro, gobernador del estado Vargas, le tiene un comité de recepción con José Alejandro, alcalde, allí. Cuando llegues, Guaidó, pregunta por Jorge García Carneiro y por José Alejandro Terán para que te reciban. Te van a recibir, pero a coscorrones, dijo Cabello con burla. Pero desde ese momento se planificó la estrategia para que no solo su detención fuera exitosa, sino también su estadía en la cárcel. La celda que le están acondicionando reúne varias ventajas en comparación con otras prisiones. El acceso a Fuerte Tiuna es restringido y está muy cerca de los tribunales militares, lo que minimiza el riesgo de fuga en el traslado. El llamado Fuerte Tiuna es en realidad un complejo militar, que alberga en su interior la sede del Ministerio de la Defensa, de la Comandancia del Ejército, del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, CEOFAM-B, el Batallón Ayala, la Academia Militar de Venezuela, la Universidad Militar Bolivariana, la Corte Marcial y Tribunales Militares de Caracas, el Círculo Militar, viviendas en guarnición y la residencia familiar de varios oficiales superiores y jerarcas del gobierno. Además hay amplios espacios deportivos, caballerizas, además de la reciente creación de Ciudad Tiuna, entre otros. Al fuerte lo han ido encerrando progresivamente, de manera que todos los edificios construidos frente a la autopista Valle Coche y autopista regional del centro, ARC,
están quedando como periferia de la sede militar y representa una especie de escudo protector para el Tiuna. Al entrar por la Alcabala 3, se pasa por un lado de las caballerizas, ahí comienzan las decenas de edificios construidos en el gobierno de Hugo Chávez. Anteriormente, al cruzar a la derecha, pasaba por el medio de los edificios y si recorría unos 300 metros hasta el fondo, cruzaba nuevamente a la derecha y a unos 300 metros más aproximadamente se encuentra con un pequeño puente y así se llegaba a la policía militar. Eso cambió ahora, porque construyeron un muro del ancho del puente y unos 4 metros de altura. Igualmente construyeron otros muros, de manera tal que para llegar al sitio donde construyen la cárcel con la celda para el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hay que entrar por las alcabalas números 1 o 2. La intención es que en dicho lugar sean recluidos oficiales de alto riesgo para el gobierno. Además de Guaidó, los primeros candidatos son, el general en jefe, IGI, Raúl Isaías Baduel, el mayor general, IGI, Miguel Eduardo Rodríguez Torres, el comandante, IGI, Igber José Marín Chaparro y el capitán, GNB, Juan Carlos Caguaripano Scott. Recientemente el periódico ABC de España publicó un reportaje con fotografías devastadoras sobre el hambre que pasa el pueblo venezolano. Lo despiadado de aquellas imágenes, hizo que la izquierda mundial, sin que hayan pasado horas desde el momento de la publicación de las fotos, comenzara a crear una campaña afirmando que habían sido tomadas en Yemen, y sí, Venezuela ha llegado a tales extremos, que hay gente que al ver las fotos se atreve a compararlas con Yemen. Es cierto, en Latinoamérica hay pobreza y hambre, pero no es usual verla en estos extremos tan radicales. Solo el pasado año, al menos el 80% de los venezolanos perdieron 11 kilos de peso. Esto quizás ayude a entender a mucha gente porque ven a los ciudadanos de Venezuela caminando por el continente sin $1 encima o montado en balsas con vía hacia las islas del Caribe. Hace tan solo un par de días, más de 20 venezolanos desaparecieron al dirigirse en una balsa hacia Trinidad y Tobago. ¿Qué tan desesperado puede estar un hombre para subirse en una balsa con destino a lo desconocido? Esos muertos son de Nicolás Maduro, el único responsable de que esos venezolanos hayan perdido sus vidas. Pero vaya, parece que a mucha gente esto no le importa, ya se han acostumbrado a escuchar que los venezolanos mueren de hambre, mueren de inacción, mueren de torturas, y mueren de comunismo. Ya no es noticia. Si el hambre y la opresión les parece poco, también cabe destacar que durante los últimos 8 años las fuerzas policiales han ejecutado a 18.401 venezolanos, varios de ellos en protestas al aire libre contra la dictadura del genocida. Esto significa que, al mes, por lo menos 190 venezolanos son exterminados por las armas de los mercenarios de Nicolás Maduro. Dentro de estos atropellos se debe incluir también a las voces disidentes que han sido calladas en el país. Todos estos datos han sido refrendados en el reciente estudio, Uso de la Fuerza Pública y Derecho a la Vida en Venezuela, del abogado Keimer Ávila. No obstante, lo más alarmante todavía ha llegado, pues resulta que desde que Hugo Chávez se hizo del poder, más de 330.000 venezolanos han sido asesinados en un despliegue brutal de delincuencia, brote que, vale subrayar, no ha sido jamás atacado por la revolución bolivariana. De hecho, una buena cuota de estos crímenes han sido cometidos por las armas que el propio gobierno ha entregado a los colectivos armados que defienden la revolución. Llevan la cuenta de cuántos muertos hay a las espaldas de Nicolás Maduro y su grupo de compadrazgo, o ya la perdieron. Organizaciones como el Frente Cristiano, estableciendo sondeos de decesos solo en hospitales, han estimado que a diario unos 100 venezolanos mueren por desnutrición. De sostenerse este número, aproximadamente unos 40.000 venezolanos habrán muerto a fin de año por hambre. Ya no siguen pareciendo de Yemen las imágenes de ABC, cierto.
Otro dato demoledor, para que se hagan una idea de la magnitud de la crisis, es que la ONG Amnistía Internacional calcula que unos 300.000 de venezolanos viven con enfermedades crónicas sin recibir ningún tipo de medicinas. En este contexto, la Organización de Naciones Unidas estimó que 700.000 de venezolanos necesitan de manera urgente ayuda humanitaria, pero sí, todavía hay gente en el mundo que se atreve a burlarse del padecimiento ajeno, y, por causas ideológicas, intentan ocultar la realidad de los venezolanos. ¿Cómo se hubiesen sentido los judíos si en ese momento algún diario u organización política hubiese dicho que la matanza de Hitler era mentira? ¿Qué habrían pensado los camboyanos si un país de América Latina hubiese puesto todo su aparato propagandista a favor del comunista Pol Pot para negar el asesinato y la desaparición de al menos 300.000 de sus compatriotas? Un dato para los que intentan ocultar las miserias del comunismo: negarlo no lo hace menos cierto, solo demuestra las rasgaduras de quienes disfrutan el sadismo y la muerte. Stalin fue otro grande entre los grandes, porque, entre otras cosas, logró taparle a su pueblo que miles de ciudadanos morían a diario por desnutrición, pero para el infortunio de Nicolás Maduro, en el siglo XXI, por más inversión propagandista que haga y compra de conciencias, la hambruna es inocultable, los alaridos de asesinos se escuchan de Venezuela hasta China, y ni millones de balas podrán callarlos.